Hola, hola mis queridos niños, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy día nos encontramos en una nueva clase, les habla la profesora Carolina Rojas y hoy día vamos a hablar del artículo informativo, ¿ya? El objetivo de nuestra clase del día de hoy es leer independientemente y comprender textos no literarios, cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, que es lo que estamos viendo en este caso, ¿cierto? Para ampliar el conocimiento del mundo y que ustedes puedan formarse una opinión, ¿ya? Es súper interesante leer artículos informativos porque como lo dice acá, ya no es algo que simplemente te pueda estar imponiendo tu profesora, sino que también tú puedes crearte tu propia opinión en base a tus experiencias, ¿cierto? Sobre un tema en particular. Hoy día, primero que todo, vamos a leer este texto que es súper interesante, que es el tratamiento de las aguas contaminadas, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento que se le realiza al agua? ¿Tú alguna vez te has preguntado qué pasa con el agua que yo utilizo para lavarme las manos? ¿Hacia dónde se va? ¿Ya? O el agua del inodoro, por ejemplo, cuando tiro la cadena, ¿a dónde va? ¿Se pierde completamente? ¿Se vuelve a utilizar? Y si es que se vuelve a utilizar, ¿cómo lo hacen para que lo podamos hacer? Utilizar de forma segura, digamos, de una forma higiénica. Bien, leamos este artículo. Antes de comenzar a leer, vamos a ver las palabras de rigor, ¿cierto? Las palabras con las que podríamos tener algunas dudas, que son tóxicas, patógenos, insípida e incremento, ¿ya? Primero que todo, tóxica significa que es algo nocivo para el cuerpo, ¿cierto? Algo que nos hace mal, ¿ya? Patógeno, que causan enfermedades. Insípida es algo que no tiene sabor. Por ejemplo, cuando yo digo, esta manzana está insípida, no tiene sabor a nada, ¿ya? E incremento, que sería aumento. ¿Cuál es el título de nuestro texto entonces? El tratamiento de aguas contaminadas. Y leamos entonces, quiero que hagamos por favor una lectura compartida. Yo sé que no estoy con ustedes, pero como lo hacíamos en el colegio, que ustedes vayan leyendo al mismo tiempo que yo, ¿ya? De esta forma nuestro cerebrito va trabajando para ir decodificando las palabras. Leamos entonces, dice, el tratamiento de aguas contaminadas. Si las aguas están contaminadas, hay que tratarlas para que puedan ser de nuevo aprovechables en el uso que queramos darles, como consumo humano, servicios de limpieza y riego. La calidad del agua. El control de calidad del agua corresponde a las municipalidades que deben velar porque la red de distribución del agua potable se mantenga en forma correcta, el agua llegue con la calidad adecuada y no haya fugas que provoquen su pérdida innecesaria. Compete a todos los ciudadanos no derrochar el agua, no contribuir a su contaminación con sustancias tóxicas o peligrosas y preservar las condiciones de los medios naturales acuáticos de los cuales depende la conservación de una gran cantidad de seres vivos. ¿Ya? La potabilización y depuración del agua. El agua tiene que ser potable para ser utilizada en el consumo humano. Para ello, se somete a una serie de procesos hasta conseguir que no sea perjudicial para la salud humana. Mediante tratamientos físicos y químicos se eliminan las sustancias contaminantes y por desinfección se matan a los organismos patógenos. Uno de los agentes desinfectantes más utilizados para esto es el cloro. Por otra parte, las aguas residuales que proceden de las actividades humanas deben ser tratadas, es decir, depuradas, para que restauren el estado natural antes de ser devueltas al medio. La depuración consiste en la eliminación de contaminantes disueltos en el agua, como nitratos, metales pesados, pesticidas, y aunque nunca se llega a conseguir en su totalidad. La potabilización del agua y la salud. El agua debe tener unas propiedades específicas que mantengan sus cualidades naturales. Es transparente, inodora, insípida, ¿cierto? No tiene sabor, como decíamos anteriormente. Y tampoco tiene olor, ¿ya? Asimismo, presenta disueltas muchas sales en cantidades determinadas que las hacen más o menos apreciada para su uso y su consumo. Para poder utilizar el agua natural, los seres humanos debemos someterlas a un conjunto de tratamientos específicos. Así, el agua potable no debe contener microorganismos patógenos de ningún tipo, ni sustancias tóxicas, ni olor, ni color, ni turbiedad. La depuración de aguas residuales.
Con el incremento de las actividades industriales, se han concentrado los sitios desde los que vierten aguas residuales a los medios acuáticos. Al crecer las ciudades, han multiplicado sus aguas negras y sus explotaciones ganaderas producen cada vez más residuos líquidos. Todo ello nos ha obligado a diseñar mecanismos de depuración que permitan mantener los medios acuáticos en condiciones naturales. El más utilizado es el de las plantas depuradoras. Ahí ustedes pueden observar una imagen que muestra cómo se realiza el proceso de la potabilización del agua, ¿ya? Primero se tamiza, tamizado, igual que cuando uno tamiza la harina, que la mete a un colador, ¿cierto? Donde quedan separadas las cosas, queda separado todo lo que es la toxicidad y por otro lado sale el agua limpia, ¿verdad? O relativamente limpia, porque igual va a salir llena de bichos, gérmenes y un montón de cosas que traía esa basura. Luego esto es depositado a un río, lago o depósito, ¿ya? Posteriormente dice precloración, tratamiento previo con cloro, ¿ya? O sea, se le mete cloro y se hace un tratamiento para limpiar esta agua. Luego dice, hay una floculación, tratamiento con productos químicos. Le echan otro tipo de químicos, ¿cierto? Que seguramente son para aclarar el agua, para dejarla del color que corresponde, para quitarle los malos olores, etcétera. Por otra parte, número 4, hay una sedimentación. Número 5, se filtra con una arena, ¿ya? Seguramente para que en la arena queden todos estos residuos tóxicos pegados y el agua de nuevo salga lo más limpia posible. Y por último, hay un proceso de cloración, que es un tratamiento que se hace con cloro nuevamente, ¿ya? Si se dan cuenta, acá se nos habló de todo el proceso, tanto de qué forma el agua se podía contaminar, ¿cierto? Donde yo les invito a ustedes también a la conciencia de esto para que no vayamos liberando tóxicos en el agua. A lo mejor ustedes dicen, bueno, yo soy una sola persona y no es tanto el daño que hago, pero yo más el vecino de al lado, más toda mi villa, más toda la gente, vamos sumando y es cada vez mayor el daño que le estamos haciendo. Obviamente la mayor cantidad de daño lo realizan las industrias, ¿ya? Que aquí lo decían anteriormente. Generalmente las industrias no tienen ningún tipo de conciencia y cuando hacen sus productos, ellos no tienen ningún reparo en lanzar todos los desechos al agua, ¿ya? ¿Ustedes han visto alguna vez cuando la mamá o alguien en la casa lanza el aceite al agua? El aceite que está malo, lo lanza por la cañería. Bueno, todas esas cosas van a parar nuevamente después al consumo humano. Entonces la idea es que el agua la desechemos lo más limpia posible, ya para que después el tratamiento no sea tan costoso. Vamos viendo entonces. Fíjense en el texto anterior, antes de comenzar con las preguntas, ¿qué tenía este texto además de letras? Dentro del texto no pudimos ver una imagen, ¿cierto? Con el proceso que significaba para la potabilización del agua, ¿ya? Ahora entonces, después del texto, vamos a realizar unas preguntas de rigor. Primero, ¿les quedó claro qué era el proceso de depuración? Recuerden, para poder contestar las preguntas, me puedo devolver y así contestar correctamente, ¿ya? Ahí dice, la depuración consiste en la eliminación, fíjense aquí en esta parte, de contaminantes disueltos en agua como nitratos, metales pesados, pesticidas, aunque nunca se llega a conseguir en su totalidad. Entonces, es el proceso de purificación del agua, ¿cierto? El proceso de la eliminación de los contaminantes disueltos en el agua como nitratos, metales pesados y pesticidas. Veamos. Muy bien. ¿Ya? Segundo, ¿cuál es la solución que se plantea en el texto para depurar las aguas residuales? La solución a la contaminación de las aguas residuales son las plantas depuradoras. Recuerden, cuando vayamos a contestar, ponemos la respuesta lo más completa posible que incluya parte de nuestra pregunta para que quede claro y especifiquemos bien a qué nos estamos refiriendo. Por último, nos preguntan, ¿cuáles son las mayores causas o cuáles son las causas de contaminación en el agua? Recién lo estábamos conversando, ¿recuerdan? El aumento de las actividades industriales, muy bien, ¿cierto? Que ellos no tienen ninguna consideración y lanzan todas las cosas, todos los desechos al agua. El crecimiento de las ciudades también es otro factor importante, ¿verdad? Porque entre mayor cantidad de gente, mayor cantidad de basura. Porque no estamos hablando de toda la gente que tiene cultura, hay gente que no tiene cultura, ¿verdad? Y toda esta gente va sumando también. La multiplicación de las aguas negras, vayamos poniendo ahí nuestros resultados, ¿ya?
y las explotaciones ganaderas productoras de cada vez más residuos líquidos. Muy bien. Por otra parte, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo completar esquema con la información del texto? Para poder completar un esquema, yo primero tengo que tener una base con lo que es la idea central. ¿De qué nos hablaba el texto? Del tratamiento de las aguas contaminadas. El texto en general se trataba de eso. Esa es la idea central. ¿De qué se trataba mi tema en general? Va a ser mi idea central. Después yo puedo ir dividiendo las ideas en secuencias, ¿ya? La idea secundaria sería entonces la idea menos importante, digamos, eh, pero que también era muy relevante dentro del tema, ¿ya? No tan relevante como la idea central, por supuesto, pero igual de importante. Entonces, y ahí vamos enumerando para abajo cuántas ideas secundarias queremos poner según lo que vayamos encontrando en el texto. Yo encontré la idea secundaria número 1, que es la calidad del agua, la idea secundaria número 2, que hablamos en el texto, que sería la potabilización del agua para consumo humano, y la idea secundaria número 3, que sería la depuración del agua contaminada. ¿Ya? Número 4. Dice, ¿qué información entregaba la infografía potabilización del agua y la fotografía? Ojo con esto. Chicos, cada vez que nosotros nos encontremos con este tipo de textos, las imágenes son súper importantes porque van a ir complementando la información que nos entregan, ¿ya? Y es ideal para poder irnos guiando y comprender mejor lo que leemos. Entonces, ¿qué función cumplía aquí principalmente la foto? Que nos mostraban la planta depuradora, ¿cierto? Y además nos estaban mostrando a través de esa imagen el esquema del funcionamiento. ¿Ustedes creen que ese esquema les ayudó a entender mejor cuál era el proceso de limpieza del agua? ¿El proceso de depuración? ¿Sí? A mí también me ayudó un poco mejor a entenderlo, ¿ya? Luego, ¿el texto cumple satisfactoriamente con su propósito comunicativo? Primero, ¿cuál era su propósito? Darnos a conocer cuál era el proceso de depuración del agua, ¿cierto? El proceso de limpieza. ¿Ustedes creen que cumplió con ese objetivo, sí o no? Perfectamente, ¿cierto? Cumplió con el propósito comunicativo ya que nos informó sobre la manera en que se trataban las aguas contaminadas y nos explicaron dos métodos para conseguirlo, ¿cierto? Por una parte la potabilización y la depuración por otro lado, ¿ya? Además nos entregaron información a través de un paratexto que complementó el texto, ¿verdad? Cuando hablamos de paratexto nos estamos refiriendo a la fotografía, ¿ya? Como lo dice la palabra, paratexto. En función del texto, lo que buscas es ayudarlo complementando la información a través de imágenes. ¿Ya? Muy bien, chicos. Continuamos entonces. El artículo informativo y sus características. ¿Ya? Primero tenemos que tener claro entonces que el artículo informativo es un texto que nos entrega información o nos explican sobre algo de forma objetiva. Para que sea de forma objetiva, tiene que haber una investigación previa a esto, ¿verdad? Para que la información sea verdadera, sea confiable y nosotros nos podamos interesar en el tema. Acá tenemos diferentes tipos de textos informativos, artículos informativos, ¿cierto? Uno donde vemos un periódico que nos hablan de cuando estaba agonizando el Papa, cuando se murió, cuando falleció, ¿cierto? Por otro lado, tenemos un texto que nos habla de los pulpos, por otro donde nos hablan del cerebro y la mente, y por último, uno que es mucho más llamativo por los colores y los dibujos que trae, que habla de la adicción a las redes sociales. Veamos. El artículo informativo también tiene una situación comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una intención de por medio, ¿ya? Recordemos cuál es la situación comunicativa de los textos en general y también dentro del artículo informativo. Hay un emisor, en primer lugar, ¿cierto? Que es quien nos quiere comunicar una idea. Este emisor nos entrega un mensaje, ¿verdad? Este mensaje, ¿cuál fue el mensaje en el caso anterior del texto de la depuración del agua? Enseñarnos, mostrarnos, ¿cierto? Cómo era el proceso de depuración del agua y además, por otro lado, de forma implícita, crear un poco de conciencia, ¿cierto? Mostrarnos qué tan irresponsables estaban siendo algunos factores que perjudicaban a este proceso de depuración del agua. Esta información que nos entregó el emisor
es dirigida a un receptor, ¿cierto? Este receptor va a ser el lector, la persona que lee esto y que está interesada en este texto, ¿cierto? Y lo lee. Para todo esto tiene que haber un código, o sea, ambas personas están hablando en el mismo idioma, están hablando los mismos términos, están hablando con el mismo código, ¿ya? Y también tiene que haber un referente. Ok. ¿Cuál es la estructura de nuestros textos informativos? En primer lugar, yo voy a encontrar una introducción. Esta introducción es donde se plantea el tema y el propósito del texto, o sea, de qué se va a tratar mi texto, ¿cierto? Yo dentro de la introducción tengo que dar a conocer, si es que escribo, o me tienen que dar a conocer cuál es el tema que se va a tocar en profundidad en mi texto. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá el tratamiento de las aguas contaminadas, ¿cierto? Ese es el tema que se iba a tocar. Desarrollo. El desarrollo comprende la parte central del texto donde se presenta y explica la información que se quiere transmitir, ¿ya? Se habla de la parte central, pero acá lo vamos a hablar en mayor profundidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que se habló en el desarrollo de mi texto anterior? Se habló sobre el control de la calidad del agua, cómo se potabilizaba el agua y se depuraba, ¿cierto? Y cuáles eran las propiedades del agua potable, ¿ya? Y por último, en el cierre, vamos a hablar, bueno, esta es la parte final del texto y contiene un resumen de ideas expuestas y en ocasiones una valoración personal. En ocasiones, no siempre. No siempre se va a dar una valoración personal, una opinión respecto a lo que se estaba hablando, ¿cierto? ¿Cuál fue el ejemplo acá? Nos dieron soluciones para depurar el agua, ¿cierto? Y para enfrentar el aumento de su contaminación. Entonces, habíamos hablado delante de los elementos paratextuales. ¿Recuerdan cuáles eran los elementos paratextuales? Para el texto, que le servía al texto. ¿Qué cosa le servía al texto? Las imágenes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces acá nos dice la profesora que los elementos paratextuales son aquellos que nos facilitan la comprensión de la información entregada, o sea, nos ayudan a entender mejor, ¿cierto? Como por ejemplo las imágenes. Las imágenes nos ayudan a entender mejor, ¿verdad? Porque nos permiten acercarnos a la realidad de lo que nos están conversando. Por ejemplo, si me están hablando en un artículo sobre las jirafas, yo que jamás en la vida he visto una jirafa aparte en el zoológico, digamos, la imagen me va a ayudar a comprender mucho mejor el tema que se está tratando, ¿verdad? O por ejemplo, a un niño que está en el norte de Chile y que jamás ha visto la nieve y justamente la profesora le está conversando sobre la nieve y sus características, sería súper bueno que él pueda ver una imagen para acercarse más a esta realidad, un video, ¿cierto? Algún elemento paratextual. Por otro lado, tenemos otro elemento que nos va a ayudar a comprender mejor lo que estamos leyendo, que son los gráficos, ¿ya? Los gráficos que sirven para poder ver el comportamiento de uno o más elementos, por ejemplo, a lo largo del tiempo o también para comparar, etcétera. Para eso hay distintos tipos de gráficos que yo creo que ustedes los han visto en matemáticas, ¿cierto? Por ejemplo, los gráficos de barra, como los que están aquí, sirven para comparar un elemento con otro. ¿Qué es lo que se está comparando en el gráfico que ustedes están viendo ahí? Están comparando qué es lo más visto en los programas de televisión, cuáles son los programas de televisión favoritos, ¿cierto? Entonces la barra azul dice aquí, representa las series, la barra de color rojo las caricaturas, la verde a los musicales y la amarilla a los noticieros. Luego aparece como un puntaje, un ranking, ¿cierto? Que es del 0 al 20. Y ustedes pueden ver a continuación, entonces, ¿cuáles serían los programas televisivos favoritos según el tamaño de las barras? Las series, ¿cierto? Ahora en Netflix son un boom las series, son la sensación con todo esto de la cuarentena. Ya. Por otro lado, nosotros dentro de estos textos informativos podemos encontrar lo que es la infografía, que es la mejor representación de lo que yo les estaba diciendo anteriormente, porque considero que es la que tiene mayor cantidad de elementos paratextuales, ¿ya? La infografía, el afiche, etcétera.
Tal como le dice la palabra, infografía se compone de dos elementos. Por una parte es la información que yo tengo y grafía que se refiere a los elementos gráficos y visuales como pueden ser la fotografía, los gráficos, etcétera, que estábamos viendo lo delante, ¿cierto? Y se complementan ambas. Ya es un texto discontinuo porque el texto no está escrito de corrido, sino que está escrito en partes diferentes con tamaños de letras distintos, están ubicadas a lo amplio de la página, ¿ya? En el caso de esta infografía, nos están hablando, por ejemplo, del COVID-19 y los consejos para su prevención, ¿cierto? Y lo que se incluye en mayor relevancia, por ejemplo, acá es la imagen, las imágenes para que ustedes puedan observarla y ese sea el llamado de atención al público. Y más pequeñito podemos ver entonces la información. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la imagen? Complementando la información. Por eso es un elemento paratextual. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de una infografía? En primer lugar, tenemos un titular que describe el contenido y despierta el interés de la infografía. Luego tenemos ilustraciones que son las imágenes, ¿cierto? Cuanto más información aporte, más visual y más memorizable va a ser la infografía, o sea, más grabada va a quedar en la retina de cada lector. Por otra parte, tenemos textos, ¿cierto? Que son los imprescindibles para conseguir el propósito de la infografía, o sea, que es informar. De todas maneras, a pesar de que la imagen a mí me diga mucho, yo no puedo informar en su totalidad si no tengo texto escrito, ¿cierto? Y la firma, el logo y la fuente que es de donde se sacó la infografía. Bien. Por otro lado, nosotros podemos encontrar otro elemento relevante para los textos informativos, como lo son los títulos y subtítulos que sirven para categorizar y ordenar la información, ¿cierto? Niveles de títulos y subtítulos para la elaboración del trabajo de grado. El título, que va a ser lo más importante, lo que tiene que estar escrito en grande y que contiene la idea central de lo que se va a hablar. Y los subtítulos, recuerden, entonces son como las ideas secundarias que yo encuentro sobre este tema central. ¿Ya? Los subtítulos pueden haber infinitos, los voy a ir enumerando. Bueno, identifiquemos entonces cuáles son las partes del texto que ustedes están viendo a continuación. Primero lo vamos a leer y luego vamos a ver cuáles son sus partes. Dice, ¿cuál es el origen del chocolate? Hace unos 2500 años, en la época precolombina, los mayas cultivaban el cacao y con las semillas de sus frutos preparaban una bebida llamada chocolate, que en lengua náhuatl expresa la idea de beber chocolate juntos. La receta de esta bebida fue transmitida a los aztecas y en el siglo XVI, durante la conquista de México, los españoles la conocieron e introdujeron a Europa. Perdón. La producción del cacao. El cacao se cultiva principalmente en África, Centroamérica, Sudamérica y Asia. Según la producción anual, en el 2004, los principales países productores de cacao en el mundo fueron Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador y Malasia. Ahí abajo podemos observar un gráfico de torta, ¿cierto? Así se llama, aunque parece una torta, pero se llama gráfico de torta, donde nos muestra los índices del consumo de este chocolate, ¿verdad? O sea, del cultivo de este chocolate. Nos habían dicho que en Costa de Marfil entonces había un 38% de producción de cacao, en Malasia un 2%, en Ecuador un 3%, en Camerún un 5%, en Ghana un 21%, Indonesia 13%, Nigeria 4% y Brasil 4% y otros 10%. ¿Dónde está la mayor producción de cacao entonces? En Costa de Marfil, ¿cierto? Al lado puedo encontrar entonces una gran imagen del chocolate, ¿verdad? Y dos pequeños textos. Dicen, las fuentes históricas refieren que al principio la bebida de chocolate no fue muy agradable para los españoles, pero que poco a poco agregaron azúcar a la mezcla y así el consumo se generalizó. ¿Ya? Entonces hicieron más rico este producto y lo fueron perfeccionando a través del azúcar.
El consumo de chocolate. Mientras 8 países de hemisferio sur producen alrededor del 90% de la producción mundial del cacao, el 70% del chocolate es consumido por países del norte. Miren qué interesante. ¿Qué tipo de texto era este? Un texto informativo, ¿cierto? Una infografía, como yo les había dicho anteriormente. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tenemos dentro de la estructura el titular y el texto, ¿ya? Por otro lado, podemos encontrar la ilustración, la imagen, que es un paratexto, y finalmente encontrábamos la fuente de la infografía, que es de dónde se sacó esta información. Bien, chicos, los voy a dejar con una actividad. Van a desarrollar la página 58 y 59 del texto de lenguaje, donde tienen que leer el texto El Jilguero y posteriormente responder las preguntas sobre este texto. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima clase.